Vamos a seguir con esto de problemas que te estaba causando un poco de... Tal vez los más sencillos ya quedaron claros, pero pues el chiste es que puedes hacer todos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. Ya no hay dudas. Vamos a hacer otro problema. No. Va. Ahí está. Entonces, a ver. El problema dice que en un número de 2 dígitos, sí sabes cuáles son los dígitos del número, ¿no? Pues son los números normales, ¿no? O un tipo de número. No sé, a ver. ¿Este número cuántos dígitos tiene? Tiene un dígito, ¿no? Ok. Ajá. Es cuántos números hay en ese número, ¿sí? Entonces, el dígito de las docenas es de 3 unidades, menor que el de las unidades. ¿Cuál es el dígito de las docenas? El dígito de las dos n. Ajá, sí. El dígito de las docenas, dice, es 3 unidades menor que el de las unidades. Vamos por partes. A ver. Vamos. ¿Cómo lo analizarías? ¿Qué datos te están dando? Acuérdate, los datos ya hay que ponerlos como ecuación, ¿no? Como variable. Pues como no sabemos, bueno, en la primera parte como no sabemos eh, los dos dígitos de un número, podemos poner NM. Como así nomás NM. ¿Pero quién es NM? El número que tiene dos dígitos. Ok. Ajá. ¿A quién está agarrando como base para todo? El número de dos dígitos. No, como tal. Ese es el número que tenemos que encontrar. Ese no lo podemos agarrar como base. Ese justo acá dice, ¿no? Hay el número de 2 dígitos. Entonces, no podemos agarrar ese como base para calcular lo demás porque no lo tenemos.
está bien. O sea, el número que queremos encontrar tiene 2 dígitos. N va a ser 1 y M va a ser otro. Está bien. Ahora, en estos tenemos que encontrar a cada uno de estas partes. Si el problema se está basando en unidades y docenas, entonces hay que encontrar cuánto valen las docenas y cuánto valen las unidades. En el número que me acabas de dar, NM, ¿quiénes son las unidades y quiénes son las decenas o docenas? Las unidades puede ser M. M son las unidades. Ajá. Y N, las decenas. Las docenas. Ajá. Una docena es de 2 es decenas de 10. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es cómo lo represento matemáticamente con lo que me están diciendo, cómo planteas la ecuación. ¿En quién se están basando? ¿Quién es tu variable aquí? ¿Quién va a cambiar? Acuérdate, en el otro problema nos basábamos en algo, ¿no? Siempre, por ejemplo, se basaba en el número mayor. El número mayor era de quien tomábamos o de quien agarrábamos para calcular los otros datos que nos faltaban. Entonces siempre un dato que nos están dando, o al menos en estos casos, va a ser la base para. Ajá, la base para algo. Entonces, ¿a quién están tomando como esa base? De acuerdo a lo que te dice el enunciado. Las decenas. ¿Segura? A ver, leo otra vez. De la coma al punto. De esta primera coma al punto. Aquí. Acá. Las unidades. Las unidades. ¿Por qué te diste cuenta que las unidades es la base? Porque primero nos dice que el dígito, bueno, en un número de 2 dígitos, el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades, o sea que las unidades cambian por las decenas. Sí, las unidades no cambian por las decenas, al revés. Las decenas cambian a las unidades, ¿no? Digamos, no, bueno, ninguno está cambiando a otro, pero se basan las decenas en las unidades, ¿sí? Y aquí la palabra clave es menor que. Siempre que sean menor que significa que está haciendo una comparación, una comparación con algo más. Entonces, a la otra cosa a la que le está haciendo comparación, pues es a la que vamos a tomar como base de, ¿sí? Sí. Entonces, al que están tomando como base es al dígito de las unidades, que en este caso es M, ¿no? Ahora, ya sabiendo eso, ¿cómo representamos a las decenas o al dígito de las decenas? Con N. No. O sea, sí, en general, en la ecuación inicial es N, pero acuérdate que todo tiene que estar representado en base a quién. En la oración. Sí, a lo que nos dice la oración, pero matemáticamente. En el que tomamos como ¿qué? Como base. En el que tomamos como base. ¿Y quién tomamos como base ahorita? Las unidades. Las unidades. Entonces, tomando como base las unidades, ¿cómo se representan las decenas? Como una variable. Sí, las decenas se representan con N. Ajá.
Pero si yo pongo esto en una ecuación o en un número como tal, no voy a poder resolver nada porque ¿qué tengo? ¿Una o dos letras? Tendría 2 letras. Tenemos dos letras y lo que queremos es que ¿cuántas letras debe tener mi ecuación lineal? Una. Una. Y siempre intentamos que sea nuestra base del problema, que ya dijimos que es m, ¿sí? Entonces, sí, la n y las decenas son una variable, pero ¿cómo representamos a las decenas con términos de nuestra base? Eso te lo da el enunciado. Entonces, según el enunciado, ¿cómo se representan a las decenas? Que las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades. Ajá. ¿Y cómo escribo eso en matemáticas? Sería igual a 3 menos m. Si tú haces esto, 3 menos m, ¿a quién le estoy quitando las 3 unidades? ¿A las unidades o a las decenas? A las unidades. A las unidades. ¿Segura? A ver, otra vez. Si tú pones 3 menos m, quiere decir que las unidades son 3 veces más grandes que las decenas, porque le estás quitando. Y las decenas son menores o mayores que las unidades. Son menores. Menores. Entonces, ¿cómo represento eso? Entonces sería m menos 3. M menos 3. El que tiene el signo es el 3 porque tiene que ser más chiquito que las unidades. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ya tenemos eso. ¿Qué nos falta? ¿Con esos datos puedo representar al número en general? No. No. Entonces, ¿cómo se escribe a un número de 2 dígitos? Un número que tiene 2 dígitos, vamos a poner número de 2 dígitos, siempre se representa así, ¿no? Decenas más las unidades. ¿Sí? Sí. Ahora, a cada uno de estos, lo que está entre cada paréntesis representa un número solito, una cantidad solita. De acuerdo al lugar en el que ocupen, va a ser el valor que le voy a dar. No es lo mismo en decenas poner 3 y en unidades 8 que poner esto da 38 que poner 83, ¿sí? Entonces, este número va a depender de eso, de qué lugar ocupe. Ahora, no puedo poner solo el número aquí y acá, el 8, porque eso no me va a dar 38, ¿no? Si yo quisiera encontrar el número 38, la suma de esos dos no me da 38, sería 3 más 8. ¿Sí me explico? Entonces solamente tenemos solamente que cambiar bueno, ese es un tipo de proceso, bueno, así es como se representan los números de 2 dígitos, nada más así separándolos. Es que si tú lo sumas es así, ¿no? Si tú estos problemas son problemas que descomponen cantidades. Eso se ve en aritmética. Debes de haberlo visto, se supone, en algún punto de la primaria o secundaria. Pero si no, por ejemplo, si tú tienes el número 215, por ejemplo, este número lo puedes descomponer en, ¿cómo se llama eso? Notación desarrollada. Notación desarrollada, así sí. La notación desarrollada de este número sería sumar 200, que son las centenas, 10, que son las decenas, y 5, que son las unidades. Ajá, unidades, decenas y centenas.
Así se descompone. Estos problemas usan ese tipo de descomposición para resolverse. ¿Ok? Sí, me acuerdo. En este caso es un número de 3 dígitos. Entonces, si nada más tengo de 2 dígitos, por eso nada más estoy sumando aquí decenas y unidades. Pero le falta algo, que era a lo que quería llegar. Si yo quiero encontrar el número 38, por ejemplo, si yo te digo, descomponme el número 38 en su notación desarrollada, ¿cómo se descompone? Sería igual a 30 más 8. 30 más 8, así es. Estas son las decenas y estas son las unidades. Ahora, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esta fórmula de arriba? Que yo no puedo poner los valores así nada más en la fórmula, porque si yo nada más los pongo así, no, la suma de 3 más 8 no me va a dar 38, esa cosa me da 11, ¿no? Y esto está mal, ese no es el número que yo quiero encontrar. Hay que cambiarle algo a esa fórmula para que en efecto me dé 38. ¿Qué le falta a esa fórmula? Le falta una decena, bueno, un 0 al 3. Ajá, y cómo yo multiplicando o usando o sumando o como quieras usar esta fórmula, cómo yo le puedo agregar ese 0 a ese 3. Multiplicándolo por 10. Multiplicándolo por 10. Entonces esta fórmula sería así. Entonces ahora sí, cualquier número que yo ponga en las decenas se va a multiplicar por 10 y entonces esto ya me va a dar 38, ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora, esta fórmula la vamos a tener que usar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el número que nos están pidiendo encontrar. ¿Ok? Entonces, esta era la cosa que faltaba en el planteamiento. El 38 no es el número, es otro. Pero esta sí se queda como la ecuación, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos ese planteamiento. Ya tenemos cuánto valen las unidades y cuánto valen las decenas. Entonces, me faltaba el cómo se forma un número general, ¿no? Ahora, ¿ya acabamos ahí o qué más dice el problema? Dice que si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, que tenemos que hallar el número, pero entonces sería utilizar el número de las decenas y así sumarlo a 6. A ver, primero por partes. Vamos a ver quién es ese número con lo que ya tenemos. Primero vamos a sustituir lo que ya teníamos, ¿va? Entonces, el número de 2 dígitos es igual a 10 por ¿cuánto valían las decenas? Las decenas eran m-3. M-3. ¿Y las unidades? Las unidades es m. Es M. Ok. Ahora, el problema dice que el número excede en 6 al cuádruplo de la suma. Entonces, esta es una forma de encontrar al número. Ya tenemos esta, ¿no? Sí. Y nos está dando otra forma de encontrar el número. Eso quiere decir que es otra ecuación diferente. Lo que dice después del punto, todo esto, si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, es otra forma de encontrarlo. Ya no tiene nada que ver con las unidades. Si te das cuenta, aquí ya está hablando del número completo en vez de sus unidades. Sí. Eso es lo que me da pie a pensar y a poder decir con firmeza que es otra ecuación aparte. Ajá. Si está usando variables diferentes, entonces quiere decir que es otra ecuación. Y vamos a hacer la otra ecuación. Entonces, ¿la ecuación de quién? Del número, del mismo número. Entonces va a estar igualado también al mismo número. El número de 2 dígitos también va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a m-3. Otra vez.
según lo que está leyendo, dice, el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos. Otra vez hay que ver a quién está usando como base. ¿A quién está usando como base? Como base está utilizando a las unidades. ¿La segunda ecuación? ¿Seguro? La No. segunda ecuación tiene otra base diferente porque es otra ecuación diferente. Entonces, el planteamiento que hicimos para la primera ecuación no nos va a servir del todo para la segunda. Entonces, hay que ver en el segundo método que nos están dando, ahora quién está tomando como base. A las decenas. No. ¿Qué dice después del punto? Lea eso otra vez. Si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, ¿en quién se está basando? ¿En el número, en el 6 o en la suma de sus dígitos? En el número. Ajá, otra vez lo que decíamos en la ecuación inicial. Yo puedo usar al que quiero encontrar para hacer la ecuación. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo uso al número de dos dígitos para encontrar al número de 2 dígitos? Sumando los dos dígitos. Ah, ahí me acabas de dar una clave. No, entonces no te estás basando en el número como tal, te estás basando en sus dígitos. ¿Sí viste lo que acabas de hacer? Sí. Estás sumando sus dígitos, pero no te estás basando en el número completo, porque todavía no sabemos quién es el número completo. Entonces, la opción de basarte en el número no se puede, porque no sabemos quién es ese número. Los únicos que sabemos, y eso a medias, porque no los hemos despejado, es cuánto valen las unidades y las decenas, que ya hicimos una ecuación para esos. Ahora, no se puede basar en el 6, porque el 6 es el número que excede, ¿no? Es parte de la ecuación. Y en el que se está basando, aquí te lo dice, ¿no? Excede en 6 ¿a quién? Al cuádruplo de la suma de sus dígitos. Entonces, la suma de sus dígitos es la base para la siguiente ecuación. ¿Está? Sí. Ok. Entonces, dice el cuádruplo de la suma de sus dígitos. ¿Cómo representas el cuádruplo? Que está multiplicado por 4. ¿Quién está multiplicado por 4? La suma de sus dígitos. La suma de sus dígitos. Entonces vamos a poner aquí la suma de dígitos. Ahorita ponemos eso. Ahorita lo sustituimos. Ahora, ¿qué me falta? Hay algo que nos estamos comiendo aquí. Todavía no acabamos la ecuación. Lo que se excede en 6. Ajá. ¿Y cómo lo pongo en la ecuación? Se pondría más 6 al lado de suma de sus dígitos. Ajá, 1 más 6. Ok. Ahora, todavía no acabamos. Hay que sustituir quién es la suma de sus dígitos. ¿Quiénes eran sus dígitos? Sus dígitos eran m-3. Ajá, m-3. ¿Y quién más? Y más m. Más m. Entonces yo voy a sumar estos. Los voy a poner así porque pues, es como poner otro paréntesis aquí, ¿no? Sumar los dos términos. Y luego el más 6. Ok. Entonces ya tenemos la segunda ecuación para ese número de 2 dígitos. Está aquí abajo. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Va. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tienes dos ecuaciones y tienes dos ecuaciones con los mismos, con las mismas variables,
que si te das cuenta, la primera ecuación, vamos a llamarle ecuación 1 esta, ecuación 1 y ecuación 2. En la ecuación 1 las variables son m y m, ¿no? Entonces tienen la misma letra. ¿Quiénes son las variables en la segunda ecuación? Serían M y M. M y M también, justamente es la misma letra, ¿no? M y M, entonces M es la variable que no conocemos. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, yo no puedo resolverla, ¿por qué? Porque para resolverla necesitaría saber el otro lado de la ecuación y yo no conozco al número de 2 dígitos. También en la primera. Yo tengo todo bien del lado derecho, ya nada más me quedó una variable, todo bien. Pero no la puedo despejar porque todavía no sé quién es el número de 2 dígitos, ¿ya viste? En las dos cosas, en las dos ecuaciones nos falta lo mismo. Entonces, ¿qué hago con estos casos? Cuando tengas dos ecuaciones que están igualadas a la misma cosa, ¿qué significa que estén igualadas? Pues que literal está del otro lado una variable que no conocemos, del otro lado del igual y está solita. Entonces, cuando tengas esos casos, yo puedo decir que esas ecuaciones se van a igualar. ¿Cómo igualo ecuaciones? Bueno, como yo sé que el número de 2 dígitos es tanto la primera ecuación como la segunda, entonces yo puedo poner que el número de 2 dígitos es igual a 10 por m menos 3 más m, y que también es igual a 4 multiplicado por m menos 3 más m más 6. ¿Sí? Entonces, por eso se hacen las dos ecuaciones iguales. Por eso igualamos al mismo término. Por eso es que te está dando dos ecuaciones, no porque no lo puedes resolver, sino porque te está dando ahí la pauta para poder encontrar el número. O al menos un dígito del número. ¿Sí? Sí. Por eso se igualan a la misma cosa. A esto se le llama igualar ecuaciones. Es un método, ahorita no lo vamos a ver así, pero es un método para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. A esto se le llama sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tienes dos ecuaciones diferentes, nada más. Entonces, cuando tú igualas estas ecuaciones, tienen que estar igualadas al mismo término. ¿Y qué hace esto? ¿Qué nos da pauta esto? Bueno, pues como son la misma cosa, es como si yo pasara a una de las dos ecuaciones del otro lado, porque yo puedo sustituir este número, el número de dígitos, por la cosa a la que lo iguale arriba, ¿sí? Este 10 es como si yo quitara ese n-2 y ese número de 2 dígitos y lo pasara de este lado, que fue lo que hice aquí. Si tú quitas este número de 2 dígitos, me queda una ecuación lineal. ¿Ya viste? Entonces, solamente si tienen las mismas variables iguales, ¿se pueden igualar? Siempre y cuando estén igualadas a la misma cosa. Si no es la misma cosa, entonces no. Pueden tener las mismas variables, pero estar hablando uno de vacas y el otro de perros, y eso yo no lo puedo igualar. Aquí como las dos están igualadas a la misma cosa que queremos encontrar, entonces sí, ahí sí puedes igualarlas. Ajá. Sí. Ok, ese es dato importante. Tienen que estar igualadas a la misma cosa para poder hacer esto. ¿Y qué pasa? Entonces la ecuación que tengo que resolver se reduce a esta de aquí. Por un lado, una forma de resolver, de encontrar ese número de 2 dígitos, que fue la primera ecuación que encontramos, y por el otro lado, otra forma de encontrar ese mismo número de 2 dígitos, que fue la segunda ecuación que encontramos. Así es. Y como son dos formas diferentes para encontrar lo mismo, pues eso mismo nos tiene que dar lo mismo al final. Por eso es que yo puedo hacer esto. Y ya, lo que queda de aquí es sumar términos semejantes, despejar y encontrar quién vale m. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a hacer eso.
10 por m da 10m. 10 por menos 3 es menos 30. Esta m se conserva. Este 4 lo vamos a dejar igual hasta quitar el paréntesis, que sería m menos 3 más m más 6. ¿Todo bien hasta aquí? Si te pierdes me dices, ¿va? Sí. Va. Vamos a quitar ese corchete. 10m menos 30 más m es igual a... vamos a sumarlo de adentro. M más m es 2m menos 3 más 6. Ahora sí vamos a quitar el corchete. 10 menos m menos 30 más m es igual a 4 por 2, 8m. Y 4 por menos 3, menos 12, más 6. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Va. 10m más m, 11m, menos 30 es igual a 8m y 12, menos 12 más 6, menos 6. Ahora sí, vamos a dejar las m de un lado. 11m, este 8 va a pasar del otro lado restando, entonces menos 8m es igual a menos 6 más 30. Entonces 11 menos 8 y 3m, y 30 menos 6, 24. Y entonces m es igual a 24 entre 3. ¿Cuánto es 24 entre 3? 8. Entonces m es igual a 8. Ahora, no encontramos el número de 2 dígitos. ¿A quién encontramos? A las unidades. A las unidades. Entonces, lo único que sabemos hasta ahorita de ese número de 2 dígitos es que va a tener 8 unidades. Y ya solo nos falta sustituir en la ecuación que habíamos puesto para las decenas para encontrar a las decenas. No al número, a las decenas. Entonces, la fórmula para encontrar a las decenas era m menos 3. Y si m vale 8, con m igual a 8, entonces 8 menos 3. 8 menos 3 es igual a 5. 5. Entonces, las decenas, estas son las decenas. Decenas. Ahora, el número solito no es 5 más 8. Es hay que sustituirlo ahora en la fórmula que habíamos hecho para el número de 2 dígitos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, el número de 2 dígitos va a ser igual a 10 por las decenas, que era 5, más las unidades, que es 8. Entonces, 10 por 5 es 50, más 8, 58. Entonces, este es el número de 2 dígitos. Igual al número de 2 dígitos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hay que recordar de este problema? Uno, aunque te estén diciendo en todos lados en el enunciado el número, no necesariamente tiene que ser la base. No puedes usar algo que no has encontrado y algo que no sabes como base para resolver tu problema. Necesita ser algo que sí conozcamos, o al menos algo que no nos pidan encontrar. Si te piden encontrar algo al final del problema, esa cosa la puedes descartar porque esa no va a ser la base para resolver la ecuación. ¿Ok? Segundo, hay que leer bien a quién se está fijando. Palabras clave, menor que. Y dígitos, la suma de sus dígitos, ¿no? Este al da toda la pauta para pensar o para poder decir que en efecto la suma de sus dígitos es la base para la segunda ecuación. Otro punto importante. Cuando cambias de base o cuando el problema mismo te está agarrando otra base
dentro del problema, entonces quiere decir que hay un cambio de ecuación o hay otra ecuación. Ajá, es lo mismo. Cada ecuación tiene que tener una base. ¿Sí? Si no es la misma base, entonces no pueden ser las mismas ecuaciones. Dentro de esa base puede que uses los mismos términos, que fue lo que usamos aquí. En las dos usamos a las unidades, pero en la segunda ecuación en ningún momento nos dijeron unidades. Ajá, o decenas. Entonces hay que aprender a ver quién es nuestra base y si hay varias ecuaciones, entonces las diferentes bases que va a tener cada ecuación. Ese es punto importante. Y punto 3, pues ya, hay problemas que van a usar esa descomposición en desarrollo, notación desarrollada del número para poder resolver estas cosas. Siempre se están refiriendo al número, pero no porque el número sean sus variables, también puede ser partes de ese número, como pueden ser como ahorita, ¿no? Unidades, decenas, centenas, millares y así. Entonces no te vayas con la finta de que porque estén hablando del número, esos vayan a ser tu base. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Dudas con este? Entonces, cuando me pidan números desconocidos o dígitos desconocidos, más de dos, se puede, entonces se cambia otra vez la ecuación así. A veces sí, o sea, puede que en uno estén los dos, ¿no? O sea, dependerá eso sí depende del enunciado. Porque, por ejemplo, aquí nos pudo haber dicho un número de 3 dígitos. Pero para decirme número de 3 dígitos, tendría que haberme dicho algo más sobre el tercer dígito, porque aquí nada más me está diciendo de los 2 dígitos. Entonces sí puedes tener problemas que tengan más de 2 dígitos en algún número, pero si tienes que encontrar a los dígitos de ese número con más de 2 dígitos, entonces te van a tener que decir al menos algo de cada dígito, porque si no va a estar en chino que lo encuentres. Te tienen que dar referencia o tienen que hacer referencia a ese dígito para que lo puedas encontrar. Uh-huh. Sí. ¿Sí contestas a tu duda? Sí. ¿Sí? Ah, ¿algo más? ¿Algún problema con cómo igualé esas ecuaciones? ¿Sí se entendió por qué las igualé? Sí, porque era solamente si tenían, eran como lo mismo en, en el número de dos dígitos, uno y dos. Ajá, son dos formas diferentes de representar al mismo valor que desconocemos. ¿Sí? Cuando sea así, entonces sí puedes igualarlas. Si están hablando de cosas diferentes, pues ahí sí, ¿cómo? Ajá, pero si uno está hablando de refrescos y el otro también de refrescos, entonces se usa así. Ajá, en este caso pues fue el número de 2. ¿Va? Sí. Entonces, mucho cuidado. Cuando cambien de base, están cambiando de ecuación. Va. No hay dudas con este. Ya, todo claro. No. Va. Vamos a hacer que también descompone unidades. Bueno, dígitos. 4. La suma de dígitos. Por ejemplo, aquí no me están diciendo cuántos, al menos al inicio, no. La suma de los dígitos de un número de un número de 2 dígitos. Ese también tiene 2 dígitos. Es 9. Si el número se divide por el dígito de las decenas, el cociente es 12.
Encuentra el palabras que puedes desconocer en este caso. Cociente. ¿Sabes qué es el cociente? Es el resultado de la división, ¿no? Bueno, entonces se supone que ya tienes todo. Entonces te está diciendo dos cosas. Que la suma de los dígitos de un número, que tiene 2 dígitos, es 9. Y aparte, que el número se divide por el dígito de las decenas. Si lo divides, entonces el resultado va a ser 12. Y tienes que encontrar los números. ¿Crees poder decirme cómo se plantea? Es algo similar, ¿no? También tenemos que encontrar un número de 2 dígitos. Ahora hay que ver si está hablando de una sola ecuación o de 2 ecuaciones. Si sí, pues cuáles son esas ecuaciones o ecuación y así. Solamente sería de solamente una ecuación. No sé, hay que ver si se puede con una sola ecuación. A ver. Primero vamos a ver. Está hablando de dígitos, también nos está hablando de decenas y así. Entonces hay que ver cómo se representan esos tipos de unidades. Otra vez, es un número de 2 dígitos, entonces, ¿cuáles van a ser esa descomposición? Otra vez, ¿no? ¿Quieres usar las mismas letras en ella? Mejor Z y Y. Z y Y. Bueno, en ese número, ¿quiénes van a ser las unidades y quiénes las decenas? Las unidades Z y las decenas Y. Unidades y decenas. Ok. Ahora, ¿a quién está usando como base el problema para decirme cuánto vale la otra? Se utiliza el de las decenas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, intenta hacerlo con el de las decenas. ¿Cómo plantearías la ecuación? Si tomas como base las unidades, ¿cómo sería? O bueno, como base las decenas, entonces, como base las decenas, ¿cómo serían las unidades? Las decenas serían, bueno, las unidades serían la división, ¿no? A ver, ¿en qué te vas a basar primero? ¿En la suma de los dígitos de un número o que se divide? ¿En cuál nos vamos a enfocar? Hay que separar este problema. Porque está dando dos datos ahí, ¿no? Que si lo divides, que el número es la suma de sus 2 dígitos. Y aparte que si lo divides, el resultado va a ser 2. Que si lo divides entre las decenas, el resultado va a ser 2. Entonces, ¿en cuál nos vamos a enfocar primero? ¿En el de la división o en el de la suma? El de la suma. Bueno. Entonces, la suma llega hasta la suma de los dígitos es 9, ¿no? Sí. Ok. Con esa vamos a enfocarnos. ¿Cómo representarías eso que te está diciendo?
sería igual a los el número de dos dígitos, que sería 10 por las... Le voy a poner XY para no poner otra vez número de dos dígitos. ¿Va? Ya sabes que el número de los dos dígitos, digo, ZY, ¿no? Es ZY. ¿Sí? Sí, Ajá. Entonces, y entonces el primero serían las 10 por 10 por las decenas que sería Z, ajá, más unidades que sería Y, más las unidades. Ajá. Ok, ya y, sabemos cómo se forma el número y ahora. y que es igual a 9. Ok. Eso está medio bien, medio mal. Mitad bien, mitad mal. ¿Puedes identificar por qué está mal? ¿O por qué está medio bien? Bueno, yo quiero pensar que me dio bien porque la primera ecuación que sería 10 por Z más Y, Ujú. y creo que está mal porque dice la suma de los dígitos de un número de dos dígitos es Ajá. 9 y, y podría estar bien porque lo puse bien lo de la suma de dos dígitos de un número y puede ser que estén separados, o sea, podrían ser dos ecuaciones, ¿no? Eh, ok. No, no vamos a ver todavía si hay otra ecuación o no, porque nos estamos centrando solo en la suma, ¿no? Entonces, esa segunda opción de que esté mal porque hay otra ecuación, no. Está medio bien porque en efecto es una suma y porque en efecto la suma es 9. ¿Por qué está mal? Porque en esta suma que hiciste estás considerando el valor que le da el lugar al dígito, no el valor del dígito. ¿Por qué estás considerando el valor que le da el lugar? Porque al dígito lo estás multiplicando por 10. Eso quiere decir que estas son las decenas. Pero estamos sumando decenas o el valor del dígito. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Qué estamos sumando? ¿El valor de las decenas o el valor del dígito de las decenas? El valor del dígito de las decenas. ¿Y cómo representa solo el valor del dígito? Solamente con Z más Y. Solamente Z más Y. Z y Y es cada uno, ¿no? Estas son las unidades y estas son las decenas. Pero no voy a tomar en cuenta que son decenas, yo nada más voy a tomar en cuenta la cantidad que está ahí, ajá, no el lugar que ocupa dentro del número. Entonces, la ecuación bien escrita, digamos que sería esta, x más y igual a 9. Por eso te decía, está medio bien, medio mal. ¿Sí? Sí, Ahora, esta no la podemos igualar al número de dos dígitos, porque esta no me va a dar el número de dos dígitos, esta me va a dar otra cosa. La suma me va a dar 9, y 9 pues no es el número de dos dígitos, ¿así? Entonces, esta no la puedo igualar así. La ecuación que me pusiste está bien, pero para encontrar ya al final el número de dos dígitos, ajá, ya que hayamos encontrado a Z y a Y. ¿Sí? entonces solamente si se pone así como la primera ecuación, solamente estamos diciendo que queremos encontrar los dos dígitos. O Eh, eso no entendí mucho. si se pone como la primera ecuación, aquí me estás diciendo en la primera ecuación que eso lo vas a encontrar
que para encontrar al número de 2 dígitos necesitas a Z y a Y. Ajá. Para sustituirlo y entonces ya despejarlo y entonces ya encontramos el número de 2 dígitos. Todavía no sabemos quién es Z y Y. No se puede resolver por eso. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal y porque tiene 2 variables y solo necesitamos una. ¿Sí? No quiere decir que esté mal, pero nos ayuda ya al final, que es la misma ecuación que pusimos aquí al final, ¿no? La que sustituimos. Ya que encontramos quién eran las decenas y quién las unidades, entonces sí podemos usar esa ecuación. Aquí todavía no sabemos. ¿Sí? Sí, ¿Sí contestas tu pregunta? sí. Sí, ok. Ahora, la ecuación que nos sirve, en cierto modo, es la segunda, que es la que nos dijo el problema, sumar los dígitos. Entonces, si yo sumo el dígito Z más el dígito Y, la cantidad que valen, más no el lugar que ocupan, esa suma me da 9. ¿Sí? Ahora, este problema Sí. es muy noble porque te está dando la opción de que puedas basarte en el que tú quieras, tal cual. ¿Por qué? Esta ecuación no sirve porque la Z y la Y están solitas, no están multiplicándose por nada, ni dividiéndose por nada más están sumando. Entonces, yo quiero dejar, el chiste de esto, te digo, es dejar a todo expresado en una sola variable. Entonces te está dando la chance de elegir qué variable quieres despejar. Si quieres dejar a las decenas como la variable despejada o quieres dejar a las Y, ¿a quién vas a usar como base para representar a la otra? Eso depende, te está dando libertad en cierto modo y no. En esta primera ecuación sí, pero hay que ver si hay otra ecuación que nos dé pauta para saber qué es más fácil, qué se nos va a hacer más fácil la vida. Si despejar, si usar como base a las unidades o usar como base a las decenas. Entonces, ¿hay otra ecuación? Pues solamente si encontramos el número de la suma de, bueno, los dos dígitos. Ok, sí, hasta aquí ya, pero ya que hicimos la primera ecuación, después en el enunciado, ¿hay otra ecuación? ¿Hay un cambio de base? Pues sería el de que se dividiría las decenas y 9, ¿no? ¿Por qué 9? Porque dice si el número se divide por el dígito de las decenas. Pero 9 no es el dígito de las decenas. 9 es la suma de sumar las unidades más las decenas. Entonces sería el resultado de los dígitos que sería Z más Y. Ajá, 9 es el resultado de sumar Z más Y. No es solo Y. Sí, Es así, ¿no? Si quieres así para que se vea más. Primero se hace la suma y luego ya esa suma te va a dar igual a 9. Ahora, la segunda sí. te está diciendo que si tú divides el número, el número de dos dígitos, que era ZY, eso dividido entre el dígito de las decenas, que era Z, me va a dar 12, ¿no? Sí. Eso dice la segunda. Ahora, hay una cosa clave para representar ahí. Habíamos dicho que el número lo puedo dejar expresado como la ecuación que me pusiste al inicio, ¿no? Este está igual a este, entonces yo puedo sustituir este número de 2 dígitos con la ecuación que me pusiste. 10 por Z más Y es igual a 9.
sobre, bueno, sobre, entre 9 no, porque dijimos que es igual a z. ¿Sí? Este va a ser igual a otra cosa. ¿Sí? Sí. El que es igual a 9 es nada más los dígitos. Ok. Ahora, ¿cómo representas eso? ¿Cómo hago que estas dos ecuaciones funcionen? Esta, la de z más y igual a 9 y 10, el número entre eso da 12. Entre el dígito da 12. Sería... Para que esas dos ecuaciones funcionen, necesito que solo tengan una variable cada una, ¿no? Sí. O al menos hacer que una tenga una sola variable para poder sustituirla en la otra. Entonces, ¿a quién nos conviene? Yo diría que nos conviene despejar a las unidades. ¿Por qué? Porque el otro problema está usando a la z en varias ocasiones. Entonces, si la usa en varias ocasiones, quiere decir, o bueno, no que quiera decir algo, sino que como la está usando en varias ocasiones, entonces la que nos está estorbando más es la y, porque esa no tiene otra forma de poder representarse. Y está así. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en la primera ecuación 1, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de que el otro término también quede representado en términos de z, que y también sea quien se represente en términos de z. ¿Por qué? Porque esta segunda ecuación que encontramos, o que nos está diciendo el problema, está representada, tiene más términos de z que de y. Entonces nos conviene más por eso dejar a y en términos de z para poder sustituir y entonces hacer que toda esa ecuación quede en puras zetas. ¿Sí? Entonces, si tienen más de una misma variable, ¿se cambia la otra? O sea, en este caso, las unidades. En este caso, por ejemplo, acá usamos el método, este método que te dije en el otro problema se llama igualación, ¿no? Despejamos la misma cosa para igualarlas. En este caso de acá se usa un método que se llama sustitución. ¿Qué pasa? Ese es otro método. Cuando tú tienes dos ecuaciones que son diferentes, pero usan las mismas letras, que es lo mismo que nos pasó aquí, z y z y, entonces lo que intentas es que todo quede en términos de una sola variable, que es lo que estamos intentando desde el inicio. Ahora, ese método de sustitución se llama así porque despejo a la variable que yo quiera en una de las dos ecuaciones y la sustituyo en la segunda ecuación, por eso se llama sustituir. Puedes sustituir también a z si la despejas, que quedaría que las decenas es igual a 9 menos y, pero entonces en la segunda ecuación tendrías que dejar a todo representado con términos de y, que es más fácil representar todo en la segunda ecuación con términos de z o de y. De y. Ok, si dejas representado en todo en términos de y, entonces eso te quedaría como que z es igual a 9 menos y. Z está en términos de y. Entonces tendrías que sustituir en cada z que hay aquí este término, 9 menos y. Sí se puede, ¿o no? Sí. Es más talacha, pero sí se puede. Puedes poner 10 por 9 menos y más y entre 9 menos y, que ahí había otra z, ¿no? Todo eso es igual a 12. Ya todo está en términos de y, ¿no? Sí. Entonces ahora sí puedo hacer la multiplicación. 10 por 9, 90. Y 10 por menos y, menos 10y. Y afuera esto menos y. Sobre 9 menos y. Eso se queda así, ¿no? Es igual a 12.
Luego, menos 10 más y. Sería igual a 89. No, menos 10y más 9. Digo, más y. Esta de aquí, los términos semejantes, ¿no? Estos dos son términos semejantes. Sí. Sería igual a 11y. No, menos 10 más 1. Acuérdate, si aquí no hay nada, es un 1. Menos 9y. Menos 9y. Sobre 9 menos y es igual a 12. Ahora ya no hay términos semejantes ni arriba ni abajo. Entonces voy a quitar lo que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando al otro lado. 90 menos 9y es igual a 12 por 9 menos y. Hay que quitar ese paréntesis. 90 menos 9y es igual a 12 por 9. 12 por 9 es igual a 108. 108. Y 12 por menos y, menos 12y, ¿no? Sí. Ahora vamos a dejar a todas las y del lado izquierdo. Entonces 12y, como está restando, pasa sumando o con signo positivo. Menos 9y se queda igual. Y en 108 vamos a pasar el 90 restando al otro lado, ¿no? Menos 90. Entonces, Sí. 12 menos 9. 12 menos 9 es igual a 3y. Y 108 menos 90. Es igual a 18. 18. ¿Listo? Y y entonces es igual a 18 entre 3. 18 entre 3 es igual a 6, ¿no? A 6. Entonces y vale 6. ¿Qué y quién era? La y era las unidades. El dígito de las unidades. Unidades. Esto. Ahora, era lo que te decía. Este método está un poquito largo de despejar, ¿no? Con esa ecuación. Si tú sustituyes a la y. Yo, ya con experiencia, hubiera preferido mejor despejar a z. Z va a ser igual a 9, digo a y, perdón. Y es igual a 9 menos z. ¿Por qué a y nada más? Porque en la segunda ecuación, vamos a ponerle esta ecuación 2. En la segunda ecuación está usando más zetas que a y. Entonces voy a tener que sustituir menos que si cambiara todas las zetas. Si viste en el, como tú me dijiste que despejara a la z, sustituimos a todas las que valían z en la ecuación. Y entonces, si yo despejo a la y, nada más voy a tener que sustituir una vez. Eso es lo que nos facilita la vida en este caso. Si yo hubiera hecho con el despeje de y, ahora voy a encontrar a z. Entonces, pudo haber sido método 2. Así. 10 por z más lo que vale y, que es 9 menos z, sobre z. Es igual a 12. 10 por z es 10z más 9 menos z es igual a 12. Todo esto sobre z. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Ok. 10 menos z es 9z más 9. Todo eso sobre z es igual a 12. Aquí sumé este 10z con este menos z, ¿no? Para llegar al 9z. El 9 se quedó igual. Y entonces aquí la z me está estorbando. 9 menos z más 9 es igual a 12 por z
9z más 9 es igual a 12z. Y vamos a dejar la z del lado derecho. 12z menos 9z es igual a 9. 9 es igual a 12 menos 9. ¿Cuánto es esto? 12 menos 9 es igual a 3. 3, entonces quedaría 3z. Y ese 3 está multiplicando la z, entonces lo paso dividiendo. 9 entre 3 sería igual a z, y 9 entre 3. 9 entre 3 es igual a 3. 3, entonces 3 es igual a z. Entonces, aquí, ¿cuál se te hizo más fácil? El primero, encontrar a y o encontrar a z. A Z. A z. Por eso te decía, hay que ver, se puede de las dos formas. Ya viste que aquí sí pudimos encontrar a y de todas maneras. Pero, porque yo sabía que era más fácil despejar a y, por eso que te digo, la segunda ecuación en la que voy a sustituir los términos tiene más zetas que y. Eso quiere decir que si yo despejo a z, voy a tener que sustituir más veces. Que si yo despejo a y, pues nada más sustituyo una vez y lo demás no hay tanto problema. Te puedes basar en eso. Si no, también lo puedes hacer así, ¿no? Con el método que tú me dijiste, encontraríamos a y con esa y podrías encontrar a z, ya sustituyéndolo en la ecuación 1, ¿no? Sí. Ese método está un poquito como que de pasitos, ¿no? Tienes las dos ecuaciones, despejas en uno, sustituyes en 2 y lo que te salga en 2 lo vuelves a sustituir en 1, ¿no? Como que un circulito ahí. Entonces, se puede de las dos formas. Si hubieras empezado despejando a y, ibas a encontrar a z. Si encontrabas a z, pues tenías que encontrar a y después, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De tarea, como y fue el método que me dijiste, entonces se te va a quedar de tarea encontrar a z con ese número, con esa versión que me dijiste, con la primera. Ya encontramos a y, entonces te falta encontrar a z. Tarea, encontrar a z y encontrar al número, porque todavía no me dices cuál es el número. ¿Sí se entiende qué tienes que hacer de tarea? Sí. Sí, vale. Ya hicimos la parte más difícil. ¿Tienes dudas con este problema? ¿Algo que no haya quedado claro? Pues, pues la verdad es que solamente en este tipo de ejercicios siempre se tiene que, ¿cómo lo puedo decir? No sé. No sé, no sé cuál es tu separar el número, se tiene que encontrar dos ecuaciones. Ajá, pues de que cómo separar un número, pues. Cuando te estén hablando de dígitos, sí, el común de esos problemas es que tengas que separar en su notación desarrollada a estos números para que puedas encontrar, porque si te están hablando de dígitos, no hay otra forma de encontrar los dígitos más que separando a los números. No puedes tomar, es lo que te decía hace rato, ¿no? No puedes tomar como base el número completo porque ese es el que nos piden al final. Entonces, de esta forma puedes encontrar a los dígitos, ¿no? Así, su separación, encuentras a cada uno por separado y luego ya armas. Ahí haces un Frankenstein con los números, ¿no? Sí, no siempre van a ser dos ecuaciones, cuidado, no necesariamente. Por ejemplo, pudo haber sido el caso que si te decían 3 dígitos, a lo mejor te ponían 3 ecuaciones, ¿no? O 3, el enunciado era para que hicieras 3 ecuaciones diferentes. Una para cada dígito puede ser, por ejemplo. Ahí sí va a depender de cada problema.
las cosas importantes aquí es que aprendas esas cositas que son clave. Aunque las cosas cambien en cada problema, tú ya sabes cómo se arma un número de 2 dígitos, o de 3, o de 4. ¿Cómo se armaría un número de 3 dígitos? Vamos a ponerle número de 3 dígitos. Bueno, pues si en las decenas lo estoy multiplicando por 10, ¿cómo serían las centenas? Se multiplicarían por 100. Por 100. Entonces un número de 3 dígitos se armaría así: 100 por el valor de las centenas, más 10 por el valor de las decenas, vamos a ponerle de decenas, más las unidades, ¿no? Más U de unidades. ¿Sí? Y así te puedes ir con los números. Es esas cositas que quiero que aprendas a identificar, porque cada problema va a cambiar su forma de resolverse. Pero hay cosas que te dan la pauta para entender a los demás problemas. De hecho, ya que sí sabías, en el primer problema no sabías cómo se armaba un número de 2 dígitos. Ya que lo supiste, en el segundo ya avanzamos más rápido, ¿no? Tú solita me dijiste la ecuación para ese número. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo ver a lo mejor como problema aquí? Eso, ¿no? Los diferentes métodos. En el primero sustituimos, en el primero igualamos, en este sustituimos. Son métodos diferentes para la misma cosa. Eso quiere decir que también lo puedes resolver por igualación. ¿Cómo lo resolverías con igualación? Bueno, como yo ya despejé, por ejemplo, en este caso, yo ya despejé aquí a Y, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tratar? Pues que en la segunda ecuación también esté despejada Y. Entonces, puedes hacer todo el proceso para despejar a Y y luego hacer lo mismo que hicimos acá arriba, igualar las dos ecuaciones y resolverla. También es válido. ¿Sí me explico? Sí. Yo te estoy enseñando la forma más rápida de cómo hacer el problema. Pero eso no quiere decir que sea la única forma. También lo puedes hacer de esa forma. De hecho, ya me hice otra idea. ¿Ya ves? Déjame decir esto. Déjame tarea 2. Resolverlo por el método de igualación. Entonces, ya que hayas acabado de encontrar con el que hicimos ahorita, con el de sustitución a z y al número, lo vas a intentar hacer otra vez, pero con igualación, igualando la segunda ecuación, despejando una letra, la que quieras, y igualándolo con la primera ecuación, que tienen que ser la misma letra despejada. ¿Sí me explico? Sí. Por igualación. Y ya está. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No, sí está bien. Sí, ya. Bueno, se supone que no tienes problemas. Si tuvieras algún problema, pues ya no. Tu siguiente clase, ¿cuándo ponemos tu siguiente clase? Déjame checar porque esta semana voy a estar un poco ocupada entre que tengo que ir a firmar unas cosas de un carro y tengo que ir a ver lo de la inscripción de la escuela. Entonces, no sé cuándo te vería. Puede ser que mañana. Sí, yo creo que sí. Te veo mañana. El miércoles a lo mejor, porque el martes me tengo que ir a inscribir y de ahí hasta el fin de semana, porque tengo que, igual te decía, ¿no? Lo de la escuela. Entonces, te mando tu recibo. Por lo mientras te veo mañana. Sí, está bien. Sí, entonces. Y ya te sientes muy atareada de que nos hemos visto 2 días seguidos y luego otro seguido. ¿Quieres que te vea hasta el miércoles? Para que tengas tiempo de hacer la tarea. Bueno, está bien. Es que luego sí me dejan mucha tarea en la escuela. Por eso te decía, digo, para que no te sientas tan atareada de que ya van 3 días seguidos que vemos problemas de ecuaciones. Si quieres te veo el martes o miércoles para que tengas al menos un día de descanso y ya, ¿vale? Para que no te hartes. Sí, sí, está bien. Entonces nos vemos para allá el martes y miércoles. Ya no puedo acomodarme tu horario, ¿vale? Sí, está bien. Muchas gracias, Luisa. A ti, nos vemos a ver qué día. Bye. Bye.